Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del día y la hora que estén viendo este nuevo programa, esta nueva emisión de Noticartón, la noticia hecha caricatura, o más bien, la caricatura hecha noticia, de este viernes 12 de enero, cuando son las 7:41 de la noche. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente controvertido. No es un tema nuevo, es un tema que cobró relevancia prácticamente desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y yo diría que este tema cobró relevancia incluso antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Les voy a contar un episodio que yo viví, que tiene bastante que ver con todo esto. El tema de hoy es cómo la derecha mexicana ha tomado a personajes relevantes de distintos ámbitos de la política mexicana, desde ambientalistas, feministas, periodistas, istas, todos los istas que se les ocurran. Los grupos de derecha han buscado reclutarlos o asumir que cuando hay una confrontación con la izquierda, en automático ellos se pueden montar en esos distintos movimientos que tienen enorme legitimidad y que políticamente son aceptados y con toda razón por parte de la sociedad. Y uno de estos actores políticos, porque la realidad es que el periodismo político termina por volverse también uno de los factores dentro de la política nacional, pues la derecha busca tener, más bien, los políticos siempre han buscado a lo largo de la historia tener cercanía con el periodismo, con los medios de comunicación. Esto no es ninguna novedad para nosotros, eso siempre lo hemos sabido. Pero con Andrés Manuel López Obrador han sucedido una serie de fenómenos que no hemos terminado por comprender del todo y que no se ha asimilado en su justa dimensión cuál es la nueva dinámica que hay entre el gobierno actual y la prensa. Hay muchos aspectos en los que podemos estar en desacuerdo, hay muchas cosas que a lo mejor dentro de la dinámica narrativa del presidente, muchos de nosotros podemos estar en desacuerdo. Sin embargo, no podemos hablar de que en este gobierno se ejerce censura en contra de la prensa. Eso sí es muy, muy importante que lo señalemos. Y es que el episodio con el que quiero empezar a contar acerca de este tema es algo que a mí me pasó antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Yo recuerdo que en una feria de libro aquí en Yucatán vinieron los caricaturistas y entre otros estuvo aquí Helguera. Y uno de los temas de los cuales se hablaba mucho antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente era que el hoy presidente iba a coartar la libertad de expresión, que iba a ser autoritario, que no le iba a dar voz a los medios y que incluso se iba abiertamente a censurar a la prensa. Con esas palabras se referían personajes como Aguilar Camín, distintos intelectuales, incluso por ahí hasta pues, caricaturistas, llegaron a plasmar la idea de que con Andrés Manuel López Obrador se iba a coartar literalmente la libertad de expresión. Entonces recuerdo que en aquella feria del libro, yo con la intención de que se abordara el tema y se matizara esta visión que desde mi punto de vista y siempre he considerado que es falsa, le pregunté a Helguera que sí qué pensaba sobre eso. Y se enojó, o sea, él no me conocía, era la primera vez que me había visto y Helguera se enojó mucho porque pensó que la pregunta llevaba jiribilla y pensó
que era malintencionada. O sea, creyó que yo lo preguntaba para evidenciar que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, sí iba efectivamente a ser pues autoritario, ¿no? Y que iba a coartar la libertad de expresión. Se molestó, hizo una disertación muy larga, me habló, incluso mencionó que el periódico El Universal, como haciendo una alusión personal que claramente a mí no, pues no me afecta, que había servido como brazo de golpeteo político en contra de Ricardo Anaya, porque recordamos que en el Universal particularmente se difundió mucha información acerca de los negocios que estuvo realizando chuecos Ricardo Anaya, que incluso hoy en día todavía sigue prófugo o está prófugo por todos esos temas. Entonces, pues al final del día, después tuvimos ya más acercamientos, se pudo dialogar sobre este tema y pues cada quien empezó a tomar un lugar dentro de la historia, ¿no? Dentro de esta historia del periodismo. Llega Andrés Manuel López Obrador y uno de los temas también más controvertidos con los que nos hemos topado en este nuevo gobierno es el de Carmen Aristegui. Ese tema sí que es interesante y sí que causa ámpula tanto en un sector como en otro. Y aquí es donde me gustaría dar mi punto de vista, porque justamente hoy publiqué este cartón que incluso yo comentaba hoy que me resultaba... De pronto hay cartones que resultan incómodos y que resulta difícil decidir si vale la pena publicarlos o no, porque pueden ser utilizados con mala fe o puede uno propiciar que haya un golpeteo innecesario en contra de personajes que a lo mejor no merecen ser golpeados o que no es la intención golpear, pues, o que se vean afectados por una opinión que digo, yo no creo que un cartón tenga tal nivel de relevancia que pueda generar un conflicto en ningún actor político. Yo la verdad es que no creo eso, y mucho menos con periodistas. Eso es justamente el poder. O sea, los personajes poderosos no se ven afectados por publicaciones periodísticas o por cartones o por opiniones. Por eso es que estamos tan en contra de que se reprima la libertad de las personas a opinar, siempre y cuando, claro, no haya difamación, no haya mala fe y no se afecte la integridad de las personas por esas opiniones. Pero, pues al final del día, creo que todos defendemos que exista la libertad de expresión. Entonces, pues hice este cartón. No me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Discúlpenme, ya estuve aquí hablando algunos minutos y no se escuchaba nada. Discúlpenme. Son gajes del oficio, les digo que estoy empezando y yo no tengo un equipo técnico que me apoye. Una disculpa.
Retomo el sentido de lo que estaba comentando. En este cartón, les decía, aparece Carmen Aristegui y en el fondo aparece Anabel Hernández. Muchas personas en redes sociales preguntaban que si de quién se trataba el personaje de atrás. Evidentemente es Anabel Hernández, y lo que yo comentaba es que pues creo que sí se parece. O sea, me llamaba mucho la atención que no identificaran de quién se trataba, incluso hasta en los rasgos. Yo he visto que en las entrevistas que le hacen a Anabel Hernández, ella suele como pelar los ojos y tiene esta expresión de estrés extremo, y yo traté de captar eso en la caricatura. Hubo personas que incluso decían que era Lili Téllez. Digo, no, la verdad es que cuando dibuje a Lili Téllez les puedo garantizar que van a saber que se trata de Lili Téllez. Pero bueno, el tema central de este cartón, lo que decía es que se puede interpretar, y claro que son de esas cosas que uno no debe de explicar, ni tiene por qué poner demasiados elementos en la caricatura para que se entienda. Se puede entender que lo que se está diciendo es que Carmen Aristegui y Anabel Hernández ya fueron cooptadas o pertenecen a la derecha como tal, y no es propiamente lo que quiero decir. A mí lo que me llama la atención en estos tiempos es que personajes como Anabel Hernández, como Carmen Aristegui, que gozan todavía, a pesar de los comentarios del presidente, pues gozan de legitimidad, de credibilidad, más o menos que cuando empezó el sexenio, pero lo cierto es que la tienen. Y en ese sentido y en esa medida es que actores políticos que viven muchas veces de la rapiña política están al pendiente de ver en quién se pueden montar para generar o para adquirir mayor legitimidad. Y en ese sentido es que yo he notado que a Carmen Aristegui principalmente se le ha utilizado, y ella misma ha permitido, desde mi punto de vista, que se le utilice también como herramienta de golpeteo político. Y yo no sé si lo ha hecho ella necesariamente de forma intencional o si en ocasiones ha sido inocentemente, o a lo mejor ambas, pero en cualquier caso sí ha habido episodios en los que, desde mi punto de vista, a pesar de que ella sigue mostrando o gozando, insisto, de legitimidad, también se ha prestado a este golpeteo. En algún momento Carmen Aristegui tuvo hace ya varios, yo creo que ya tiene más de un año, año y medio, tuvo un debate con el Fisgón. Y yo la verdad es que considero que en ese debate sí tenía más argumentos el Fisgón en ese sentido. O sea, la verdad es que reconozco que sí coincido en ese sentido con el Fisgón. Yo he visto y he escuchado con detenimiento conferencias o pláticas que ha dado Carmen Aristegui en eventos en los que ella ha recibido premios por el combate al poder y estas cosas. Y ella suele hablar del ataque del gobierno a la prensa. Y la verdad es que sí me llama mucho la atención este uso de la palabra ataque. O sea, usan como con mucha ligereza la idea de que el gobierno ataca a la prensa. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les viene a la mente cuando un periodista les dice que el gobierno los ataca? Pues evidentemente que hay un proceso de represión, de censura y todo lo que implica que el poder ataque a la prensa. Y a mí me da la impresión que cuando hablan de ataque se refieren básicamente a los comentarios que hace el presidente desde la mañanera. Si eso se quiere equiparar, y si Carmen Aristegui, con todo el respeto y la admiración que de verdad le tengo, porque yo
desde que estaba en la universidad les puedo decir que uno de mis referentes en el periodismo era Carmen Aristegui. Pero si ella, desde su posición también de poder, como periodista relevante en este país, histórica, quiere equiparar lo que se vive hoy en la prensa con el presidente y sus comentarios, con lo que ella vivió cuando fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, la verdad es que su reflexión es un completo disparate, con toda honestidad. O sea, no podemos equiparar lo que ella vivió, que fue una evidente y burda censura en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y de pronto llega un presidente que sí recortó drásticamente los recursos para los medios de comunicación, eso sí es verdad. Y por supuesto que eso provocó pues un gran conflicto entre varios periodistas, entre varios medios de comunicación, si no es que todos los grupos hegemónicos que recibían recursos importantes por parte del gobierno y que en este sexenio se disminuyeron. Eso lo podrían considerar ataque o se podría interpretar como un gobierno que ya no hace uso de los medios para que hablen bien de ellos. Mi opinión personal sobre ese tema es que sí pudo haber habido un menor discrecionalidad para repartir los recursos y que pues hubiera mayor claridad sobre cuáles fueron los criterios que se utilizaron para repartir esos recursos. Pero de eso a que haya censura, me parece que hay un trecho inmenso. Y el caso particular de Carmen Aristegui, la verdad es que, insisto, con todo lo que se le pueda admirar y que yo mismo le pueda admirar y reconocer por lo que ha representado históricamente para el periodismo en este país, lo que ella dice en ese sentido de que hay un ataque a la prensa me parece muy alejado de la realidad y me parece excesivo después de lo que ella misma vivió en este país. Los planteamientos del presidente respecto de la prensa y el hecho de que adjetivice o nombre a ciertos periodistas con ciertos conceptos como que son conservadores y que de pronto en esa misma canasta del conservadurismo mediático ponga a un Joaquín López Dóriga, a un Carlos Loret y que de ahí mismo agarre y ponga a Carmen Aristegui, eso sí, a mí, o sea, yo sí en mi análisis guardaría una enorme distancia porque claramente pues no están al mismo nivel. Yo no sé si el presidente dentro de su narrativa o dentro de la manera que tiene él o de la posibilidad que él tiene de expresar las cosas, pues quepa esa posibilidad de hacer el matiz y de clarificar en qué posición está cada quien. Me queda muy claro que Carmen Aristegui no está al nivel de un Carlos Loret de Mola o de un Joaquín López Dóriga u otros que claramente se prestan al golpeteo político y que, pues no, esos sí son periodistas que no alcanzan a comprender cuál es la realidad del país. Bueno, el caso de Loret de Mola, yo creo que él sí sabe perfectamente lo que hace, porque ese señor a mí sí me parece que es tremendamente astuto y tiene el colmillo mega retorcido, pero, o sea, digamos, el Lord Montajes, como se le llama, no lo podemos poner en la misma canasta con Carmen, o a Carmen Aristegui no la podríamos meter en la misma canasta. Pero eso no implica que no cometa errores. Y esto me lleva a otro punto. ¿Por qué en este sexenio el periodismo hegemónico es tan rejego a llevar a cabo una autocrítica de fondo? Ahí vemos a los brosos diciendo, o sea, queriéndose utilizar estas frases rimbombantes y aparentemente muy profundas en el sentido de que al poder se le revisa,
no se le aplaude. Ok, está bien. Pero, ¿a qué te refieres con el poder? O sea, el poder es AMLO, tan tan. Y de verdad, o sea, es que si ustedes, o si hacemos una revisión de lo que significó, digo, hablo en pasado porque ya realmente falta poco para las elecciones, lo que ha significado este sexenio a nivel de cartón editorial, analicemos de verdad, si este podría ser un trabajo de tesis bien interesante. Si hay aquí un estudiante de la carrera de periodismo que no sabe sobre qué hacer su tesis, ahí les va un tema bien interesante. Una tesis analizando la cantidad de cartones publicados en la prensa mexicana durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los diarios hegemónicos, por supuesto, pueden tomar 3 periódicos importantes: Reforma, El Universal y ¿quién podrá ser el otro? Y Excelsior. O tomen 3 cartonistas mexicanos. Vamos a decir Chavo del Toro, Rictus y ¿quién podrá ser? Kemch. Vamos a poner esos 3 y no es nada personal, ¿eh? O sea, estoy mencionando que un estudiante de la carrera de periodismo podría tomar como punto de referencia a esos 3 caricaturistas para armar su hipótesis en el sentido de establecer cuántos cartones publicados o qué porcentaje de los cartones publicados por estos caricaturistas durante el sexenio tuvieron como protagonista al presidente López Obrador. Y nos vamos a dar cuenta que, 1, censura no hubo, que han podido decir lo que han querido en contra del presidente, directa o indirectamente. Muchas veces hay temas políticos de la política nacional en los que ni siquiera tiene vínculo o relación o debiera tener relación el presidente y todo empieza y todo termina en el presidente. Y pueden decir, no, es que es el presidencialismo y lo que quieran. Está bien. Pero es sorprendente el nivel de crítica que ha habido contra el presidente López Obrador y no ha pasado nada ni pasará. Y qué bueno, qué bueno. Pero sí es interesante ver cómo todos los temas, un día sí y otro también, giran en torno al presidente de la República. Pareciera muchas veces que no hay otro tema y claro, no hay otro responsable de nada más que el presidente López Obrador. Entonces, pues esto del ataque a la prensa desde el poder, como dicen, pues puede no gustarnos el discurso del presidente. Yo les puedo decir que a mí muchos de los planteamientos o de la forma que tiene de abordar los temas, insisto, pueden no gustarme, pero lo veo eso muy lejos de que sea censura o que sea polarización. Ese es el otro tema o el otro concepto que les encanta utilizar, ¿no? La polarización. La polarización es el debate que no había habido anteriormente. La polarización a la que se refieren es el ataque, ahí sí, el ataque que había en contra de la izquierda mexicana, en contra de personajes de la anterior oposición, que no había la menor posibilidad de contrarrestar o de refutar. Si lo pensamos tantito, ¿cuántos periódicos, salvo La Jornada, tienen un espacio para llevar a cabo la réplica? Realmente la réplica en los periódicos y en los medios de comunicación es nula. ¿Cuántos programas de televisión, cuántos programas de radio le brindan el derecho de réplica a los aludidos en sus programas? Y sobre todo a los aludidos que no tienen el poder para ir y confrontar al periodista. Prácticamente eso no existe en los medios de comunicación. Y justo por eso, ahora que llega el presidente López Obrador y que se convierte en buena medida en la voz de muchos de esos
que indirectamente han sido, pues, indirectamente mencionados o desprestigiados en los medios de comunicación, pues se sienten representados. Y ahora sienten que forman parte del debate porque encuentran un locutor que les ayuda a interpretar o confrontar a aquellos que siempre los habían despreciado. Entonces, en esa medida también, eso que llaman ataque o polarización por parte del presidente significa más de lo que se imaginan para muchos mexicanos, que habían estado desplazados del discurso público a lo largo de muchísimos años. Y eso no se quieren dar cuenta. Y claro, como a los periodistas, incluyendo ahí sí a Carmen Aristegui, nadie les refutaba nada y vivían en un Olimpo de intelectualidad, impolutos, inalcanzables, intocables. Y ahora hay alguien que tiene el poder en el discurso para ponerse a la par y a veces hasta superarlos, pues se sienten agraviados. Y me parece que eso es un error. Y en buena medida eso es lo que he querido plasmar en este cartón, incluyendo a San Juana, que desde mi punto de vista lo que ha hecho es salir como un chivo en cristalería a despotricar en contra de todo lo que le sea posible. Ella salió a lanzar acusaciones, las que resultaran más dañinas, las que afectaran lo más posible. Está como enfurecida, como despechada de salir del puesto que tuvo, de la manera como acabó todo, y pues ahora está lanzando escupitajos para todos lados. Y entonces, de pronto, vemos que gente o actores de derecha, de la que es hoy la oposición, personajes relevantes o poderosos, ahora sí le dan voz a San Juana y ahora sí toman sus acusaciones como verídicas sin necesidad de que todavía haya pues las pruebas o las denuncias pertinentes. Y ahí vemos que se monta una Xóchitl Gálvez y va y pone de inmediato una denuncia para tratar de hacer un control de daños de lo que sucedió en su propio partido con el presidente del PAN, Marco Cortés, que ya sabemos perfectamente cómo se exhibió. Entonces, pues hablando de eso, esto me lleva al siguiente punto de su humilde programa Noticartón, la caricatura o el cartón hecho noticia. Y pues les presento estos cartones que aparecieron todos el día de hoy en la prensa mexicana. Todos son relativos a Marco Cortés y lo que hizo de difundir estos acuerdos turbios. Me parece que no solo exhibió estulticia, sino que exhibió pues lo que han representado los partidos políticos en este país, que es principalmente la hipocresía. Todos, pero particularmente yo creo que el PRIAN sí se caracteriza principalmente de otros por la hipocresía. Y aquí se vio, pero se vieron terriblemente exhibidos, porque vimos cómo primero ellos se montan en la idea de que son impolutos, ¿no? Que son que están en favor de la transparencia. Son tan transparentes que hasta hacen acuerdos para poner a personajes afines en las instituciones que tienen que ver que velan por la transparencia. ¿Qué tal? Pero por el otro lado hablan de la independencia que debe de haber en estos organismos.
y luego se rasgan las vestiduras cuando llegan personajes que son afines a este gobierno, porque dicen que cómo es posible cuando ellos mismos hacen esos acuerdos, pero ellos lo hacen en lo oscurito, y entonces ¿de qué se quejan, no? O sea, me parece que es una terrible hipocresía. Y esto no es nuevo. O sea, en programas anteriores yo ya había comentado que, por ejemplo, los ministros de la Corte no podemos pretender que no tenían vínculos con los gobiernos anteriores. Lainez Potisek perteneció a la Procuraduría del gobierno anterior de Peña Nieto y se hizo ministro. Y podríamos mencionar a un montón. Ahí tenemos a Cosío Villegas apoyando a la oposición con todos los amparos que tienen que ver con las obras del gobierno actual. Es el asesor de Claudio X González, asesor legal. Y así como estos ejemplos hay todos los que nos podamos imaginar. Entonces, pues no pretendan que... Bueno, el hecho de que se rasguen las vestiduras con que llega Lenia Batres a la Suprema Corte y luego que se muestren estos acuerdos en lo oscurito, bueno, ya no fueron en lo oscurito, lo terminó ventilando el propio Marco Cortés. Pero aquí lo que me llama también la atención es que esta noticia cobró relevancia desde el martes. Pero si no hubiera sido porque Álvaro Delgado y Páez Varela lo difundían en su programa, nadie hubiera comentado absolutamente nada. Los medios de comunicación lo hubieran sacado así como de refilón en alguna nota escondida, porque tampoco lo pueden dejar ahí nada más. Pero cobró impacto nacional a partir de que Páez Varela y Álvaro Delgado lo mencionaron con mayor intensidad en su programa. Y ahí fue donde se empezó a convertir en un escándalo. Y entonces sí, después de eso, ya los medios de comunicación le empezaron a dar más vuelo a ese tema. Pero entonces, eso fue el martes. Todo el miércoles se debió haber convertido en un escándalo y en tema relevante en la agenda periodística nacional. Y realmente casi no se publicaron cartones sobre el tema después del miércoles, es decir, para el jueves, ayer. Pero ya después López Dóriga entrevistó a Xóchitl y López Dóriga ya empezó a decir que Marco Cortés era un pendejo. Yo lo voy a decir por ti, porque soy un gran periodista, ¿no? O sea, digo, está bien, tienen que buscar la manera de generar legitimidad o de adquirir legitimidad, y por eso recurren a este tipo de... Pues yo considero que son artimañas, porque al final del día forman parte de lo mismo, han sido beneficiarios de lo mismo, y luego sale Xóchitl, no, sí, me encabroné mucho, y, o sea, ¿de qué nos sirve que te encabrones? O sea, o ¿de qué nos sirve que digas, me encabroné? ¡Ay, qué bárbaro! Dijo, me encabroné. ¡Wow! ¡Qué gran candidata! Porque eso es eso es en lo que se reduce la campaña de Xóchitl Gálvez. En supuestamente disfrazarse de honesta, como si ella no supiera estas cosas, y decir, me encabroné. ¡Wow! ¡Qué gran candidata! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gran agenda política! ¡Qué programa de gobierno tan profundo, eh! Te felicito. Y bueno, es hasta hoy viernes que se convierte ahora sí en tema, y que ya lo toman como supuestamente con mucha indignación. Incluso me llamó la atención que el presidente hoy en su mañanera decía que pues los personajes cercanos a Marco Cortés se habían indignado por lo que él había publicado. Sí, se indignaron, pero no porque no por el acuerdo en sí. Se indignaron, como se muestra en estos cartones,
porque fue estúpido. Y esto, desde mi punto de vista, revela algo sumamente grave, que lo que le atribuyen o de lo que acusan a Marco Cortés, salvo, digo, aquí hay dos cartones, el de Perujo y el de Camacho, donde la crítica es que pues actúa suciamente, ¿no? O sea, vemos lodo en la de Camacho y en el otro vemos un inodoro que se termina formando con parte del logotipo del PAN y aparece Marco Cortés. Es decir, se muestra que la crítica es que hicieron acuerdos sucios. Pero en los otros, la crítica va en el sentido de chin, pues este cuate está descarrilando a Xóchitl. O sea, la preocupación no es que actúen incorrectamente y que sean ilegítimos sus acuerdos. No es esa la preocupación, ¿no? Sino que la preocupación es que la regó. Esencialmente es que es un bruto. Y en eso se resume todo. Y por eso vemos, por ejemplo, ese cartón de Chavo del Toro, que, pues os digo, la realidad es que no dice absolutamente nada. Más, o sea, vean el cartón, dice, si hubiera un diccionario ilustrado, ¿qué personaje saldría en la palabra bruto? Yo sé, Marquito. O sea, lo único que está diciendo ese cartón es Marco Cortés es bruto. No va más allá. Entonces, bueno, el caso de Rictus, por ejemplo, bastante más ingenioso, cuando menos, está mostrando que la estulticia de Marco Cortés descarrila a Xóchitl, pero juega con el elemento de la baba y el elemento de la bicicleta que tanto caracterizaba a Xóchitl. Ya no sé por qué no se sube ya a la bicicleta como decía Guadalupe Loaesa. Y digo, ahí el recurso gráfico es más ingenioso porque ya hay una acción, hay otra suerte de elementos, está bien, pero reducir la idea a, es un estúpido, pues es que perdón, pero eso lo analiza cualquiera. Entonces, y además, insisto, el problema es que pareciera, cuando tú dices es que es un estúpido, lo que estás diciendo es, estuvo bien lo que hizo, pero fue estúpido al ventilarlo. Entonces, pues, estás validando o avalando el asunto de fondo. Yo creo que esos... Y miren, o sea, no pueden decir que yo defiendo a Marco Cortés, pero pues me parece que son de esos errores narrativos que se dan en la caricatura donde se termina trivializando todo, y por eso, o sea, sí considero que es un problema, porque algo de lo que nos quejamos los caricaturistas es que el meme llegó pues si no a desbancar, pues sí a generar otra suerte de ideas, y vino a complicar la labor de los caricaturistas. Y si caemos en ideas tipo meme, pues creo que nos estamos dando un balazo en el pie como caricaturistas. Y bueno, tenemos el cartón de Pacaso, donde igual la idea es que Marco Cortés pues está impidiendo con estas cosas que llegue Xóchitl a la presidencia, que claramente, y es válido, pues se ve el anhelo de que ellos quieren que sea Xóchitl, ¿no? La que ganase. Y supongo que debe haber cierta frustración y desesperación, porque la verdad es que eso se ve terriblemente complicado, va a ser muy difícil. Desde mi punto de vista, el problema de Xóchitl Gálvez va más allá de los propios partidos políticos, es ella misma. Yo lo dije desde hace mucho tiempo en otros espacios que me dieron la oportunidad de expresar cosas. Lo dije, Xóchitl Gálvez por sí misma es una mala candidata. No basta, ya se acabaron esos tiempos en los que bastaba con ser simpático o tener un copetón, o de hacerse el dicharachero como Fox, o hacerse la grosera simpática como Xóchitl. Se acabó eso. Y la verdad es que qué bueno. Entonces, pues,
esa frustración o ese problema que tiene que ya es prácticamente inevitable de prosperar como candidata, es responsabilidad también de ella, aunque se haya querido lavar las manos y aunque le haya dicho a los partidos, cuando menos eso es lo que dice Guacamaya Leaks, que yo a las guacamayas las tomaría también con pinzas y no les creo tampoco del todo, porque a mí me sonó más eso de que dijeran las guacamayas que aparecieron unas conversaciones en las que Xochitl le decía a los partidos que la responsabilidad o la culpa era de ellos porque ella ni siquiera quería ser candidata. Digo, sí lo creo, es totalmente posible que lo hayan dicho, pero no porque lo ventile las guacamayas. Pero obviamente, pues ya sabíamos que ella no quería ser candidata. Ella quería ser la candidata a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Y lo hubiera hecho mejor ahí, esa es la verdad. Hubiera sido algo mucho más interesante. Y entonces a mí lo que me da la impresión es que las guacamayas difundieron eso más con la intención o la esperanza de que cambien a la candidata, porque saben que la regaron eligiendo a Xochitl. Eso es lo que creo, ¿no? Esto ya entiendo que es totalmente una especulación mía, pero tiene sentido. A estas alturas ya se dieron cuenta que la regaron. Y ellos sí, yo creo que los que verdaderamente la pendejearon fueron los partidos escogiendo a Xochitl. Ni modo. Ahora ya prácticamente pues están fregados. Y ni cambiando a Marco Cortés les va a servir de nada. Pero bueno, así las cosas, así veo el análisis el día de hoy. Y bueno, para ya aligerar un poquito esto, les muestro solamente este cartón de un caricaturista chino en el que aparece... A mí me gustan mucho estas caricaturas o estos cartones donde aparecen temas relacionados con las redes sociales y me gustó enormemente cómo hace uso de la gráfica para representar a este tiburón martillo que en el rostro tiene este celular, se está devorando a los peces y el botoncito de encendido es el ojo del tiburón. Está bastante interesante la imagen. Me gustan este tipo de cartones. Me gusta este tipo de uso de figuras gráficas y espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, si llegaron hasta aquí, les agradezco de todo corazón que hayan escuchado todas estas disertaciones. Ahora sí me puse bastante solemne, bastante serio. Les ofrezco una disculpa, pero creo que se dijeron cosas interesantes, cosas importantes. Me encantará saber su punto de vista. Entonces, si tienen la bondad, la generosidad de dejarme sus comentarios, de darme sus likes, se los voy a agradecer de todo corazón. Muchas gracias por haber estado aquí. Les deseo un excelente fin de semana y esperemos que nos podamos ver el próximo lunes. Muchas gracias. Estoy definiendo horarios. Probablemente este sea el horario en el que estemos, pero yo les estaré avisando. Muchas gracias.